Bueno chicos, en el video anterior vimos toda la filosofía de la arquitectura DDD, en la cual se le explicó lo que hacía la capa de la aplicación, lo que hacía la capa de infraestructura y la capa de web API y cómo era la comunicación entre estas. Entonces vamos a pasar ya a la parte de la implementación. Cerrar todos los documentos y como toca en la clase de hoy, vamos a implementar la capa de aplicación. En la clase que viene implementamos la capa de infraestructura. Entonces, en la capa de aplicación vamos a ver dos cosas, como está acá en el ejemplo. Una es la implementación de los servicios, es decir, que esos servicios trabajan a partir de una interfase, y también vamos a ver la validación de las entidades. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto, biblioteca de clases. Le vamos a poner aplicación de servicio. Entonces, aquí eliminamos la clase que sale por defecto. Y aquí vamos a agregar la carpeta, que es service, y agregamos la otra carpeta, que es validador. Entonces, cada servicio va a trabajar en correspondencia a una entidad del dominio. Y acá, como vemos, las entidades, la clase de las entidades están en otra capa diferente. Por eso tengo que venir acá, ojo con esto, tengo que venir aquí y agregar una referencia de la capa de dominio. ¿Para qué? Para yo poder acceder a las entidades que están en la capa de dominio. Entonces, como podemos ver aquí en el proyecto, se agregó una referencia. Entonces, aquí vamos a ver los servicios que voy a implementar. Los servicios que voy a implementar son de las entidades. Por ejemplo, el servicio de usuario. Veamos acá en la plantilla. Tenemos una clase que se llama usuario service. Vamos acá, creamos una clase, se llame usuario service. Y entonces, en esa clase nosotros vamos a heredar de la interfase usuario service. Como ustedes pueden ver, aquí les sale con error, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que ponerle el using de la capa del dominio donde se encuentra esa interfase. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, me da otro error. ¿Y por qué le da error, profe? Si ya yo puse el using. Te da otro error por algo muy importante. Cuando una clase hereda una interfase, obligatoriamente tiene que implementar las funciones que están en la interfase. Vamos a ver. Acá hay 3 funciones. Y entonces, en esta clase tengo que implementar las 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el cursor aquí. Vamos a dar en mostrar. Y le damos aquí implementar interfaz. Cuando le damos implementar interfaz, automáticamente hace así, boom, y me declara las funciones de esa interfase y ya no me da error. Es decir, que no tengo que escribir el código. Muy bien. Entonces, veamos acá en la gráfica. Nosotros estamos en la capa de aplicación de servicio. Es decir, que Auroplay le dice a Luisito, ok, yo tengo un servicio que te arregla el motor. Vamos a suponer el motor. Entonces, él tiene que tener implementado la invocación a ese servicio.
Es decir, él va a ver todos los mecánicos, quién es el mejor arreglando motor, para darle esa tarea o para pedirle el servicio a ese mecánico. Entonces, ¿qué es lo que sería acá? Sería el equivalente a invocar a la interfase de repositorio, que esta interfase es la que sabe agregar el usuario. Entonces, como está aquí en la plantilla, voy a declarar una instancia de esa interfase. Profe, ¿por qué tiene que ser una interfase? Y no puede ser directamente de la base de datos. Es decir, tú estás diciendo que Auronplay directamente se embarre la mano de grasa y arregle el motor. No. ¿Por qué? Porque no sabe arreglar el motor. Eso es lo mismo que yo quiera acceder desde esta clase, quiera acceder a la base de datos. No se puede acceder a la base de datos. Tengo que hacer una instancia de un servicio que ese sea el que sí acceda a la base de datos. Y ese servicio no me va a decir a mí cómo yo accedo a la base de datos. Él lo que me va a dar es una interfase. ¿Por qué? Porque él no quiere que yo lo sepa. Como yo tampoco quiero de que el API sepa cómo yo estoy implementando a este servicio, que es de adicionar usuario. Entonces, veamos acá en la plantilla cómo él puede adicionar un usuario. Míralo aquí, que es de la manera más fácil. Entonces, primero voy a venir acá, voy a crear un constructor o repositorio. Se crea el constructor automáticamente y después voy a hacer lo siguiente. Voy a venir acá y voy a decir, si el usuario es igual a null, emito una alerta, emito una excepción. Después vamos a ver cómo manejamos esas excepciones, pero aquí yo debo de lanzar una excepción. Dice, no se puede agregar este usuario. ¿Por qué? Porque es nulo. Entonces, venimos acá y llamamos al activator. Creamos una instancia del activator, pero de la clase usuario. Vamos a crear una clase usuario validator, que esta clase lo que va a hacer es chequear de que todos los atributos del usuario están bien. Vamos a venir acá a la gráfica. Auronplay le cobra por ese servicio a Luisito y Auronplay tiene que pagarle a Lucho. Entonces el validador sería como el que chequea que el dinero que está cobrando o la transacción sea correcta. Vamos a suponer que Luisito le dé un billete falso a Auronplay. Auronplay no puede pagarle a Lucho con ese billete falso. Tiene que chequear que ese billete sea correcto. Entonces aquí sería el equivalente a que el usuario que yo voy a agregar a la base de datos, sus datos sean válidos. Entonces vamos a venir acá y vamos a usar esta clase, validador. Entonces, aquí tengo la clase validator, pero todavía me faltan algunas cosas para el validador. Recuérdense que en este negocio el validador es el que chequea que el pago sea lo correcto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener un mecanismo acá para chequear que el dato sea correcto. Entonces aquí se utiliza una librería que se llama Fluent Validator, que es la librería que se encarga de poder hacer una buena validación. Y si nosotros vemos aquí en la plantilla, tenemos ese paquete instalado. Entonces vamos a, en nuestro proyecto, ver cómo se instala ese paquete, porque no lo tenemos. Entonces, para esto vamos a darle clic derecho y vamos a darle administrador de paquetes, de paquete NuGet.
Y aquí vemos los paquetes que están instalados. Aquí vemos las actualizaciones de lo que tenemos instalado. Y aquí vemos en examinar, podemos buscar el paquete. Entonces le voy a escribir el nombre, Fluid Validation. Y aquí ya me aparece. Entonces le doy aquí, instalar. Y automáticamente se conecta a internet y me instala el paquete. Entonces vamos a esta clase. Y una vez instalado el paquete, entonces ya voy a copiar la clase que está en la plantilla y la vamos a poner acá. Aquí tengo que agregarle el using de Fluid Validator y tengo que agregarle también el using de la capa. ¿De quién? Del domain, donde está el usuario. Entonces, veamos qué es lo que hace esta clase. Esta clase en el constructor se utiliza una clase abstracta que se llama validator y por aquí se pasa, recuerden, un T. Entonces, en el T que va a hacer referencia a un dato genérico, en el constructor de este validator yo voy a poner unas reglas. Vamos a suponer que si tú vas a validar que un billete de a 100 soles esté correcto, tiene que validar de que tenga las gotas de agua, de que tenga la tinta correcta, de que tenga el papel correcto. ¿No es así? Entonces en este caso, por ejemplo, para un usuario voy a poner una expresión que es la que hace la validación. Por ejemplo, para la expresión tengo una variable. Esta variable es de tipo usuario, que en el nombre de su usuario voy a poner de que no sea null. Tengo que invocar a esta función, ¿no? Este atributo de que no sea null. Y si es null, entonces voy a invocar esta función que emite un mensaje. Y le voy a poner aquí el texto del mensaje. Si podemos ver, cada función se separa por un punto. Entonces, vamos a suponer que él chequeó que esto estaba bien, ¿ya? Pero vamos a ponerle otra expresión. Esta expresión es una función que se llama match, que te dice si la expresión machea con un patrón de cadena. Entonces, el patrón de cadena es el siguiente, que permite letra desde A hasta la Z minúscula y también de A hasta la Z mayúscula. Y también permite espacio. ¿Eso qué me quiere decir? Que el nombre puede contener espacio y solamente tiene que contener letra. Si no es así, emite un mensaje, una excepción. El mensaje es introduzca solo letras en el nombre de usuario. Vamos a ponerle otra excepción. Acá, otra regla. La otra regla, miren, se separan por punto, ojo. La otra regla dice que la longitud del nombre tiene que ser desde 1 hasta 256. Si es 0, entonces emitimos un mensaje. La longitud del nombre de usuario debe ser mayor que 1 y inferior a 256 caracteres. Entonces, así es como nosotros vamos a emitir la regla para los tipos de datos string. Ustedes pueden buscar en documentaciones en internet de cómo se emite regla para otros tipos de datos, como entero, fecha y demás. Pero aquí yo solamente lo estoy haciendo para tipo de datos string. Entonces, seguimos acá. Aquí agregamos el using, donde se encuentra esta clase, usuario validator. Y entonces, aquí agregamos el fluent para que pueda utilizar esta función. Entonces, el servicio adicional usuario toma un usuario, chequea, ok, el usuario es distinto de null, entonces voy a chequear que sus atributos sean válidos. Es como acá, vamos al negocio. Acá Luisito le dio un rollo de billete a Auronplay.
Ok, pero LongPrey utiliza una maquinita que sería el equivalente al usuario validator. Utiliza una maquinita que va pasando billete por billete y chequea de que esté bien ese billete. ¿Ya? Y una vez que este chequea que el billete esté bien, aquí ya no hace absolutamente nada. Lo único que hace es agregar el usuario en el repositorio. Le digo que no hace absolutamente nada porque tiene esta excepción, pero esta excepción es la que sale por defecto. Perdón. Aquí sí tenemos que ir al repositorio y decirle a él que adicione un usuario. Profe, ¿cómo el repositorio tiene esa función? Sí, el repositorio tiene esa función porque nosotros vamos a darle aquí, vamos a tener el resultado del usuario que agregó y vamos a darle un return acá directo. Que retorne el usuario que agregó. Entonces, si lo tiene, porque si tú vas aquí a la interfaz de usuario repositorio, miren su función acá. ¿Ya? Entonces, aquí ya agrego ese usuario. Así de manera simple. Lo mismo hago para todos las demás funciones. Vamos simplemente a copiar y pegar las demás funciones. Agregar usuario, vamos, esta que lo que hace es obtener un usuario de la base de datos para ver su información. Z, get. Aquí vamos a ver algo específico. Si la función tiene un tag, tengo que ponerle async porque esa función es asincrónica. Entonces, cuando tú invocas al get que se encuentra en el repositorio, hay que ponerle un await. Await quiere decir que espere. Entonces, después que traigo el usuario, chequeo. Si el usuario que trajo el repositorio, la base de datos, es distinto de null, lo retorno. Si no es null, no existe el usuario, porque no lo encontró. Entonces, vamos a hacer el update. El update es prácticamente lo mismo que el adicionar. Pero la única diferencia es que aquí se invoca en el repositorio a la función update que no retorna nada. Entonces, chicos, como ustedes pueden ver, ya nosotros hemos implementado un servicio para una entidad. Si nosotros tenemos 5 entidades, tenemos que repetir esto varias veces. Es un trabajo que es fácil y lo más tedioso es que es un poco repetitivo, ¿no? Pero es un trabajo fácil, es simple. Entendiendo bien esta lógica de negocio, ya lo podemos entender cómo implementar el servicio. Bueno, entonces hasta aquí la clase de hoy. Si tienen alguna duda, por favor, me escriben en el chat o me llaman. Traten de llamarme por el micrófono. Consigan un micrófono y me llaman por el micrófono. ¿Ok? Muchas gracias, chicos.